Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Espero que hoy hayan amanecido muy bien y con muchas ganas para poder empezar. Hoy estamos miércoles 19 de agosto y nos toca desarrollar otra sesión de aprendizaje. Los invito a que me acompañen muy atentos para poder empezar. Muy bien. No deben olvidarse limpiar todo el área de trabajo, sus útiles escolares y también lavarnos las manitos muy bien durante 20 segundos con agua y jabón. Ahora sí, pido toda su atención y que me acompañen para poder empezar. Muy bien. Un momentito que cargue la diapositiva. Aprendo en casa. Ahora sí. Muy bien. Hoy estamos ya en la semana 20, día 3 de este programa Aprendo en Casa, ¿verdad? Muy bien. Seguimos hablando acerca de la situación de aprendizaje. Compartimos recuerdos significativos en familia. Hoy vamos a trabajar la sesión ¿Cómo se producen los recuerdos? Parte uno. ¿Ok? Es decir, es la primera parte de la sesión. ¿Cómo se producen los recuerdos? Vayamos desde ahora que ya saben cuál es el nombre de la sesión. ¿Cómo se producen los recuerdos? Vayamos ya imaginando y pensando todo lo referido a esta pregunta, que también es el nombre de la sesión del día de hoy. El área que vamos a trabajar es ciencia y tecnología. La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Pero la meta o el propósito de la sesión del día de hoy es que ustedes van a identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los mismos. En nuestro cuerpo van a identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan también los recuerdos. ¿En qué parte de mi cuerpo se almacenarán los recuerdos? ¿Dónde y cómo se producen estos? Esa es la meta o el propósito de la sesión del día de hoy. ¿Ok? Y miren, vamos observando bien esta imagen. ¿A qué parte de mi cuerpo pertenecerá esta imagen, este dibujito? Yo sé que muchos ya lo identificaron, ¿verdad? Muy bien. Entonces, más o menos ya saben o tienen una idea de qué vamos a hablar el día de hoy. Continuamos. Los recursos para la actividad del día de hoy es las hojas de reuso o el cuaderno de ciencia y tecnología, el lápiz o lapicero, la cartuchera con todos los útiles que yo necesito, el texto que se titula ¿Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos? Parte uno, que consta de 2 páginas, y el celular, que es la herramienta por la cual nos comunicamos todos los días. Ahora, en días anteriores identificaste información sobre los recuerdos familiares y cómo estos influyen en tu forma de ser, sentir y pensar. También reflexionaste sobre algunos autores que narran las historias. ¿Se acuerdan del texto que leímos o que leyeron el día de ayer? Muy bien. ¿Sobre qué fue? Muy bien, sobre el origen de los incas, ¿verdad? Y también saben por quién fue escrito. Ok, muy bien, mis niños. Entonces, el día de hoy, ustedes van a identificar a la memoria y cómo esta es que produce los recuerdos. Además, averiguarán cómo y dónde se almacenan los recuerdos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar. Ya. Ahora, para iniciar la actividad, vas a realizar un poco de memoria, ¿ok? Vas a recordar algunos momentos que tú viviste cuando estudiaste o cuando estuviste en inicial, cuando estudiaste en educación inicial, cuando eran unos bebés más pequeñitos. Igualmente, van a recordar
cómo se hacía una figura de papel. A veces cuando jugaban con papel, cómo hacían una figura. De repente cuando doblaban el papel para hacer un barquito o un gallito, etcétera. Para ello vas a realizar lo siguiente. Vas a copiar en tu cuaderno el siguiente cuadro y vas a completar los datos que te piden. Por ejemplo, ¿qué has recordado de tus años de educación inicial? ¿Qué has recordado tú de tus años de educación inicial? Esto me lo van a responder en esta parte del cuadro. ¿Qué es lo que has recordado de tus años de inicial? Y la otra pregunta, ¿qué dobleces hay que hacer para elaborar una figura de papel? Escribe en la línea el nombre de la figura, de repente no sé, un cuadrado, un triángulo, o vas a hacer el barquito de papel, un muñequito de papel, etcétera. ¿Ok? Vas a escribir el nombre de la figura en esta línea y en la parte de abajo qué dobleces, cuántos dobleces debes hacer para elaborar esa figura. Muy bien. Luego de ello, después de que has completado el cuadro, vas a leer y copiar en tu cuaderno las siguientes preguntas de investigación que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Y cuáles son esas preguntas de investigación? La primera es, ¿cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Tú qué crees? ¿Cómo se producen los recuerdos en primer lugar? ¿Y en qué órgano de nuestro cuerpo es que se producen estos recuerdos? Esas son las preguntas de investigación del día de hoy y que las tenemos que responder. La otra es, ¿dónde se almacenan los recuerdos? Me vas a responder esas dos preguntas primero con tus conocimientos previos. ¿Qué es lo que sabes acerca de ello? Es muy importante que lo anotes para saber lo que tú sabes de este tema. ¿Ok, mis niños y niñas? Entonces, primera pregunta de investigación. ¿Cómo y en qué órgano de tu cuerpo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los recuerdos? ¿Ok? Muy bien. Ahora, por cada pregunta vas a escribir una o dos respuestas. Y también vas a escribir al lado de cada respuesta una idea que te sirva para fundamentarlas. De repente tú crees que, no sé, en qué órgano se almacenan los recuerdos, en tal órgano, y por qué tú crees que se almacenan en ese órgano de tu cuerpo. ¿Ok? Bien, continuamos. Mira, es importante que tú sepas que tus ideas son muy importantes. Recuerda que estas ideas son tus hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis? Lo que tú sabes acerca de esta pregunta. ¿Ok, mis niños y niñas? Recuerda que estas ideas son tus hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar para sustentar tu respuesta, porque hasta ahora es lo que tú crees que es, pero ¿será verdad eso? Tienes que investigar para dar una respuesta correcta a la pregunta, ¿verdad? Para sustentar tu respuesta con argumentos basados en evidencias y en fuentes confiables de información o experiencias obtenidas e investigaciones. Ya sabes que las fuentes de información pueden ser un libro, una revista, una fotografía, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Para dar respuesta a estas preguntas de investigación, vas a elaborar un plan sencillo de investigación, tomando en cuenta lo siguiente. Debes hacer, mira, es importante que tengas en cuenta estos tres pasos que yo te voy a dar. Primer paso, debes hacer una lista de acciones que podrías realizar para responder a la pregunta de investigación. Puedes colocar qué harás primero, qué harás segundo y así sucesivamente, de manera que al realizarlas puedas obtener ideas e información que necesitas para responder la pregunta. Puedes también hacer una lista de los materiales o recursos que necesitas. Por ejemplo, material de lectura, visionar algún video, buscar algún video, conversar con otros, etc. Y también, si has elegido una lectura, un video o una conversación con alguien, recuerda que la información que obtengas debe ser confiable. Anota 2 criterios de confiabilidad y cuando ejecutes tu plan por una marca, ponle una marca como un check si la información se cumple o los cumple. Por ejemplo, criterio 1. ¿El autor del texto, video o informante pertenece a una entidad de prestigio académico, sea una universidad, un gobierno, una empresa?
Y el criterio 2, si el autor que es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias, ¿ok? Es muy importante que sepas que las fuentes de información que tú vas a leer o lo que vas a buscar o lo que vas a observar tienen que ser fuentes confiables. Ahora, mira, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a las preguntas de investigación, vas a leer el texto Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos, parte 1. ¿Ok? Tienes que leer ese texto que te mencioné al inicio de la clase y que te dije que eran de 2 páginas. Lo vas a tener que leer. Ahora, al leerlo es importante que tú analices y anotes las ideas importantes sobre lo siguiente. Mira, te vas a ayudar de esas preguntas que yo te voy a dar al momento de leer tu texto. ¿Y cuáles son? ¿En qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos? Es importante que en la lectura tú identifiques en qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué se entiende por memoria? ¿Qué clases de memorias existen? ¿Qué función cumplen? ¿Qué duración tienen? ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? ¿A qué se parecen? Estas preguntas son muy importantes que las tengas en cuenta al momento de realizar la lectura del texto que a continuación te lo presento. Como les dije, el texto constaba de 2 páginas, ¿verdad? Muy bien. Tú en casa, con ayuda de algún familiar, mamá o papá, que siempre te está guiando, puedes pedirle también su ayuda al momento de realizar la lectura. No olvides que puedes realizar una lectura general sin parar y luego la puedes volver a leer utilizando tu diccionario en algunas palabras desconocidas, identificando la cantidad de párrafos, subrayando las ideas principales de cada párrafo. Es muy importante que sigas la lectura de esta manera. También que identifiques las imágenes, porque las imágenes muchas veces nos ayudan a darnos cuenta de qué trata o de qué se habla en el texto que yo voy a leer o que tú vas a leer en este caso. ¿Ok? Bueno, yo te voy a ayudar con la lectura general, pero tú en casita lo tienes que hacer más pausadamente y sobre todo analizando y entendiendo bien lo que nos quiere dar a decir este texto. ¿Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos? Parte 1. En primer lugar dice, ¿recuerdas a tus amigos y amigas de educación inicial? Seguro que antes de responder a esta pregunta te has tocado la cabeza. Pues bien, no estás muy equivocado, porque los recuerdos se forman y almacenan en el cerebro. Para que los recuerdos se guarden en tu cerebro, es necesario que participen un tipo de células que son partes muy pequeñas que forman nuestro cuerpo llamadas neuronas y que se encuentran en el sistema nervioso. Para la formación de cada recuerdo pueden participar unas cuantas neuronas o miles o millones de estas. Y además es necesario que se formen conexiones entre otros. Miren, acá les presento la neurona. Esta es la neurona, que también tiene partes, que son el axón, las dendritas y el núcleo. Y nosotros ya en clase hemos hablado de las neuronas. Yo sé que ustedes saben lo que son las neuronas, ¿verdad? Bueno, pues son las células que forman parte de nuestro cuerpo y especialmente del cerebro y que es ahí donde se forman o donde se almacenan los recuerdos, ¿verdad? Hay 2 tipos de recuerdos, los recuerdos de conocimiento general y los recuerdos de hábitos. Tus recuerdos de conocimiento general de las cosas son tus conocimientos de geografía, de historia, de ciencia y también tus recuerdos personales. Por ejemplo, la primera vez que fuiste a la escuela, la primera vez que fuiste al cine, etc. Todos estos recuerdos se guardan en unas partes de tu cerebro llamadas corteza cerebral e hipocampo. Tus recuerdos de hábitos son los que se refieren a cómo haces las cosas. Por ejemplo, hablar, montar bicicleta, cantar, tocar un instrumento, llamar por teléfono, etc. Estos recuerdos se guardan en las siguientes partes del cerebro, debajo de la corteza cerebral, también llamada amígdala y el encéfalo. La imagen número 1 es un corte del cerebro que deja ver la amígdala y el hipocampo. Miren, acá está, imagen número 1. Acá está ubicada la amígdala cerebral,
más atrás el hipocampo y esta es la corteza, ¿verdad? Es importante que el momento de que tú leas también vayas identificando parte por parte o imagen para que comprendas mejor la lectura. Y en la imagen 2 tenemos a lo que es el encéfalo. ¿Ok, mis niños? Bueno, ahora, dice, como puedes ver en la formación y almacenamiento de los diferentes tipos de recuerdos, está comprometido todo tu sistema nervioso. Cuando aprendes, se activan unas sustancias químicas en tus neuronas para formar conexiones entre ellas y crear circuitos, como si fueran conexiones eléctricas o circuitos eléctricos. Los recuerdos aparecen cuando se reactivan estos circuitos, como cuando enciendes las luces de tu casa. En la formación de tus recuerdos están entonces involucradas muchas sustancias químicas y complicadas conexiones entre neuronas. Acá vemos las conexiones entre las neuronas. La memoria y sus clases. La memoria es la capacidad que tienes de retener la información que has aprendido para que después la puedas recordar. Los científicos reconocen tres clases de memoria que sirven para guardar los recuerdos. La memoria sensorial, que es la que actúa cuando usas tus sentidos, pero dura muy poco, menos de un segundo. En esta memoria se almacenan rápidamente toda la información que has obtenido a través de tus sentidos, formas, colores, sabores, sonidos, etc. Esta información la tendrás a tu disposición para que tu cerebro la procese posteriormente. La memoria a corto plazo tiene una duración limitada. Allí entra una parte de la información que viene de tus sentidos. Luego tu cerebro evalúa si la información que llegó se guarda o se desecha. Esta memoria puede controlar y almacenar por poco tiempo la información mientras está siendo procesada en tareas más complejas, como el razonamiento, la comprensión o la resolución de problemas. Una vez procesada la información, pasa a la memoria de largo plazo. Y la memoria de largo plazo, tu cerebro almacena información por mucho tiempo. Para eso, primero codifica la información, luego guarda la información en un almacén donde será muy bien ordenada. Entonces, las funciones de esta memoria son retener la información y guardar la información que es muy útil. Los mecanismos del recuerdo. Los procesos que ocurren en tus neuronas permiten recordar nombres, caras, lugares, música e incluso ir en bicicleta. Hoy se sabe que las redes de neuronas con múltiples conexiones están interconectadas y abarcan amplias zonas del cerebro, como lo están en tu casa las luces, el televisor, la refrigeradora y también las luces de la calle, las luces de tu vecino, etc. Muy bien, mis niños. Entonces, ahora, después de haber leído ya la información, para completar la investigación analizada, la información que proporcionaste en el cuadro 1, luego transcribe el cuadro y los dibujos del siguiente cuadro a tu cuaderno. En la primera columna marca con una X el lugar o los lugares donde crees que se guardaron tus recuerdos personales. Y en la segunda columna vas a escribir los nombres de los órganos donde se guardaron los procedimientos para hacer la figura de papel. ¿Ok? En este cuadrito ustedes me van a contestar. Primero, en la primera columna van a marcar con una X el lugar o los lugares donde crees que se guardaron tus recuerdos personales. Y en la segunda columna, lo que vas a hacer es escribir los nombres de los órganos donde se guardaron los procedimientos para hacer la figura de papel. ¿Ok? Ahora, vas a escribir una breve respuesta para estas preguntas. Sabes que todo lo tienes que hacer en tu cuaderno de ciencia y tecnología. ¿Y cuáles son? ¿Cómo se forman las conexiones neuronales? Esas respuestas las vas a obtener ya después de haber leído la lectura, ¿verdad? Porque de ello vas a responder. ¿Qué clases de recuerdos existen? ¿Qué se guarda en el primer grupo de recuerdos? ¿Qué se guarda en el segundo grupo de recuerdos? ¿Qué clases de memorias existen? ¿Qué duración tiene cada clase de memoria? ¿Qué funciones cumple cada clase de memoria? Estas respuestas las vas a dar después de haber realizado la lectura sobre esta lectura. A esta lectura me refiero. Miren,
a la lectura sobre cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira, para que, para que tengas más en claro dónde se guardan o se almacenan los recuerdos, vas a observar este pequeño video que a continuación te presento. Pido toda su atención para que lo puedan comprender. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Si tomas fotografías e imprimes las fotografías, estas fotografías van a un álbum. Entonces las fotografías, que son los recuerdos, se almacenan en un álbum de fotos. Pero si tú tomas varias fotos, por ejemplo, con tu teléfono celular, las fotografías se almacenan en la memoria interna que tiene tu teléfono. Entonces, digamos que los recuerdos que viviste, tus vacaciones en la playa, o bien que lo pasaste con tus amigos, se almacenan en la memoria interna que tiene tu teléfono. Pero nosotros, los seres humanos, ¿en qué lugar almacenamos los recuerdos? Para dar respuesta a esta pregunta, les voy a contar la triste y trágica historia de H.M. H.M., cuando tenía 7 años, se cayó de la bicicleta y se golpeó muy fuerte la cabeza. Producto de ello, tuvo ataques de epilepsia. Cada mes tenía un ataque, pero cuando era joven tenía 3 o 4 ataques al mes. Cuando H.M. cumplió 23 años, tenía 3 o 4 ataques cada hora y ya no podía llevar una vida normal. En 1953, los médicos cirujanos le dicen a H.M. que una cirugía le podría devolver la vida con normalidad. H.M. acepta y se somete a la cirugía. La cirugía fue un éxito. H.M. ya no tenía ningún tipo de convulsión, pero sucedió algo. H.M. perdió por completo la memoria. No recordaba su nombre ni el de sus seres queridos. No recordaba lo que había desayunado o cómo ir al baño. Es más, H.M. no recordaba lo que había pasado hace 3 o 5 minutos. Y esto sucedió así porque los neurocirujanos, al hacer la cirugía a H.M., le extirparon el hipocampo. De esa manera se descubrió que es ahí donde nosotros los seres humanos almacenamos los recuerdos. Esa zona se llama hipocampo porque tiene una forma similar a la de un caballito de mar. ¿Y cómo se forman los recuerdos? Los recuerdos se forman cuando 2 células nerviosas chocan entre sí. Ese choque de 2 células nerviosas se conoce con el nombre de sinapsis. Durante la sinapsis chocan 2 células nerviosas y hay un intercambio eléctrico y químico. Mientras más fuerza, más intensidad tiene este choque de 2 células nerviosas, el recuerdo es más intenso. Por eso los recuerdos que más nos duelen, los recuerdos más trágicos, los que nos han afectado, se instalan de manera duradera dentro del hipocampo. Con respecto a la memoria, tenemos 2 noticias, una buena y una mala. Empecemos por la mala noticia. Con el paso del tiempo envejecemos y nuestra memoria disminuye. Es decir, nuestra capacidad de recordar se ve afectada con el paso de los años. Pero la buena noticia es que nosotros podemos fortalecer nuestra memoria para evitar que con el paso de los años esta memoria desaparezca. ¿Qué podemos hacer? Les voy a dar unos consejos, unos tips para que nuestra memoria siempre esté fuerte y sea duradera. Hacer ejercicio físico fortalece tu memoria. Si haces actividad física 4 horas después de haber memorizado o aprendido algo, tu memoria se duplica por 2. Significa que si aprendiste unas fórmulas matemáticas, digamos al mediodía, puedes hacer ejercicio a las 4 o 5 de la tarde y potenciarás ese aprendizaje. Se quedará durante más tiempo dentro de tu cerebro. Y cuando hablamos de actividad física, no estamos hablando necesariamente de ir a un gimnasio, entrenar con pesas o correr una maratón. Los neurocientíficos han descubierto que basta con 10 minutos de ejercicio físico al día para mantener tu memoria intacta. Si haces ejercicio con máquinas, es mucho mejor, pero es suficiente con salir a caminar 10 minutos. Y para las personas de mayor edad, ejercicios suaves como el tai chi también son ideales para preservar la memoria. Y si te ejercitas al aire libre, pues mucho mejor, porque de esta manera estarás absorbiendo vitamina D.
Si nuestro cuerpo se expone al sol durante unos minutos, absorbe la vitamina D y de manera gratuita. Y finalmente, y este es el mejor tip de todos, tomen nota. Para fortalecer la memoria, prueba a hacer cosas o actividades diferentes. Si no sabes bailar marinera, inscríbete en clases de baile, o puedes aprender a pintar o aprender un nuevo idioma. Esto potencia no solamente tu memoria, sino que además mejorará tus relaciones sociales con otras personas o con el entorno. Practica hobbies y pasatiempos y reúnete con personas que tengan los mismos hobbies y pasatiempos que los tuyos. Cuando hagas una actividad nueva, por ejemplo, ir a un nuevo lugar, por trabajo, por paseo, turismo, sal y recorre las calles. Prueba los platos típicos de la zona, conversa con la gente, trata de descubrir la historia del lugar, sus mitos y leyendas. Todas estas actividades potenciarán tu cerebro y tendrás una memoria prodigiosa durante largo tiempo. Así lo dice la neurociencia. Nos vemos hasta el próximo programa. Muy bien, qué bonito ese video, ¿verdad? Qué interesante. Ahora yo sé que tienen más clara la idea de dónde se almacenan los recuerdos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a comentar nuevamente todo lo aprendido el día de hoy con tu familia. Vas a organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los recuerdos. Para ello vas a realizar lo siguiente. Revisa tus anotaciones, los cuadros que elaboraste, los gráficos que hemos presentado. Los gráficos se refieren a los dibujos, las imágenes y las respuestas de las preguntas de investigación. Comenta la importancia de conocer la formación y el almacenamiento de los recuerdos en la memoria. Y también tienes que reflexionar sobre lo aprendido el día de hoy, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Pudiste identificar dónde y cómo se producen los recuerdos? ¿Qué hiciste para identificar dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué consideras que ha sido más fácil o más difícil de aprender para ti en esta actividad? ¿Y qué crees que puedes hacer para que lo difícil lo puedas aprender más fácilmente? Bueno, mis niños, todas las respuestas en su cuaderno de personal social. Hemos llegado al final de la sesión de hoy. Espero que haya sido una sesión muy bonita y que ahora tengan ya más presente dónde se almacenan los recuerdos, en qué parte, en qué órgano de nuestro cuerpo se almacenan los recuerdos. Bueno, mis niños, nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo desde casa. Hasta el día de mañana.